Buenos días, feliz sábado para todos nuestros amigos, hermanos que hemos separado especialmente en este sábado el tiempo para juntos escudriñar, estudiar la palabra de Dios. Es un placer, como siempre, junto con Ever, mi amigo, poder juntos estudiar y repasar los temas de la lección de la escuela sabática que nos ayudan a poder conocer más la voluntad de Dios para nosotros. Así que queremos saludarte de todo corazón, desearte un feliz sábado y también aquellos que nos ven, porque muchas veces a lo mejor nos sintonizan o ven la transmisión otro día. Ojalá que el tiempo que podamos dedicar a estudiar la palabra sea de beneficio tanto para ustedes como para nosotros. Así que, Ever, amén, así sea. Mucho gusto. Es un placer para mí estar aquí contigo de nuevo. Igualmente. Tú sabes que nos tocó una de las primeras lecciones de este trimestre, cuando estábamos empezando a estudiar el libro de Filipenses. Y hoy nos está tocando la primera lección del libro de los Colosenses. Yo creo que nos mandan a abrir la brecha. Marely, vamos a tener que averiguar eso, que es la directora de Escuela Sabática. Pero gracias por la oportunidad de poder estar cerca de ustedes, donde quiera que se encuentren, y Dios quiera que sea de bendición. ¿Qué tal si tenemos una oración antes de comenzar? Querido Padre, tú eres bueno, eres maravilloso. Nos das un día para parar y descansar de nuestras luchas. Y te damos gracias porque hemos separado también un tiempito para poder abrir tu palabra, estudiar, conocer un poquito más de ti y permitir que tú nos hables a través de ella. Bendice a nuestros amigos que nos estén escuchando y que este día pueda ser de bendición donde quiera que ellos estén. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Este segundo libro que estamos estudiando es una carta que escribió ¿quién? Por si acaso se te olvidó quién escribió la primera. No, es interesante. Pablo sigue escribiendo. Y empieza contando la misma historia. Le saludo con amor y con gozo. Me encanta cómo Pablo escribe. De hecho, recuerde que habíamos tocado un poquito acerca en Filipenses. Hablamos un poquito. Cómo las dos tenían mucho paralelismo, sí, eso es correcto. Cómo esto nos hace entender el alcance que ha tenido hasta hoy. Lo que el apóstol Pablo ha dejado en la palabra de Dios en las Escrituras a través de sus cartas para nosotros. A través de cartas que escribía. Yo creo que eso es algo que se ha perdido hoy en día. ¿Tú no crees? Se ha perdido esta costumbre de escribir una carta. Ahora mismo que pasó el día de los enamorados. ¿Tú le escribiste una postal a Cari? No, email. Ahora usamos el email. Cari, ya tiene problema. Hoy usamos el mensaje de texto, esas cosas. Pero es algo bonito escribir una postal, escribir una carta, dedicar tiempo a pensar en lo que se va a hacer, ¿no? A lo que vas a escribir. Y es algo especial. En Navidad este año, a toda la familia en Miami, yo compré unas postalitas y le escribí una personalizada a cada uno, ¿no? Con un pequeño regalito de Navidad. Y me tomó tiempo sentarme y pensar qué le iba a escribir. Y yo admiro que Pablo hizo esto con estas iglesias que estaban comenzando, eran grupos que estaban comenzando y tenían sus desafíos, y Pablo les escribe. Y esas enseñanzas o esos escritos nos llegan hasta hoy y nos influyen también. Voy a decir algo que a lo mejor lo pensé yo, pero yo sé que muchos pueden pensar, ¿no? Pueden decir, bueno, sí, pero el apóstol Pablo estaba en una prisión y nosotros estamos en la carrera de la vida. No, yo sé que es interesante porque ha sido un mensaje específico, especialmente Es interesante porque son dos, tanto filipenses como colosenses, hay que entender esto, que son dos culturas diferentes. Y ahorita vamos a atacar un poquito por qué. Porque lo que son de Colosa era otra, ¿cómo se puede decir? Intención. Y Pablo, cuando empieza a escribirle a ellos, nos damos cuenta que este comienzo del libro de Colosenses es completamente diferente al comienzo del libro de Filipenses. Y yo vuelvo a decidir que creo que esa es la razón por la cual Pablo empieza hablando acerca de lo más importante, lo primordial. Y eso lo debemos traer a nosotros hoy. Y yo creo que es parte del tema que vamos a estudiar esta semana acerca de la preeminencia de Cristo. ¿Y qué cosa es preeminencia? Esa es la pregunta primera. Eso es interesante. De la forma que nos lo describe es como algo que es primero, una primicia. Otro versículo nos dice como el primogénito, ¿verdad? En los tiempos de la antigüedad era más
la gerencia y esas cosas, ¿no? ¿Quién es el primero? ¿Quién fue el primogénito? ¿Cuál es la preeminencia de Cristo? Y este es un tema un poquitico medio espinoso o que puede traer diferentes puntos de vista para las personas que lo estudian. ¿Quieres leer el versículo base? Porque ¿Cómo no? el versículo base dice diciendo, Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Este es un versículo... Brother, ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Y tú sabes que este es un versículo que lo había leído anteriormente y lo he usado en pensamientos de este punto. Muchas veces, cuando leemos la Biblia de tapa a tapa, podemos encontrar un Dios con un estilo, por decir una palabra, en el Antiguo Testamento. Pero versículos como este nos dicen que todo es acerca de Jesús. Jesús es el principio. A través de él fueron hechas todas las cosas. Y creo que eso nos dice que siempre deberíamos estudiar la Biblia, estudiar a Dios, conocer a Dios. Porque dice que a Dios nadie lo ha visto. Otro versículo que ahorita vamos a llegar, que dice a Dios nadie lo ha visto. Pero a Jesús sí. Y él vino a revelarse a nosotros para que podamos conocer un poquitico sobre el Padre. Creo que es a través del filtro de Jesús que podemos entender un poquito mejor a Dios. Y si a veces alguien nos dice, o leemos de algo donde dice, Dios hace esto, Dios dice esto, Dios permite esto, y le ponemos el filtro de Jesús, lo vamos a entender quizás de una forma diferente. Es interesante, Eve, consiguiendo la línea, yo creo que nosotros al estudiar toda este trimestre vamos a ir enriqueciendo, porque Pablo es bastante profundo en hacernos a cada uno de nosotros analizar y comprender cuán grande es Dios. Y es interesante que no olvidemos, porque muchas veces yo siempre me lo digo a mí mismo, no podemos olvidar lo que Dios ha hecho conmigo. O sea, no puedo olvidar lo que Dios ha hecho conmigo. Uh-huh. Y eso nos hace entender cómo la gracia de Dios, que el apóstol Pablo habla mucho de ella, llega hasta cada uno de nosotros. Porque yo creo que cuando empezamos a estudiar y nosotros empezamos a ver lo que nosotros somos o lo que nosotros a cierto punto, Dios que nos conoce, sabe nuestra vida, todo, nos damos cuenta cuán grande es ese amor de Dios. Y por eso yo creo que cuando se habla de que debe ser lo primero, es porque Él hizo esa misma cosa con cada uno de nosotros que no merecían. Me llamó la atención porque hay una anécdota en la lección del maestro Carlos poquito eso. Nosotros no merecíamos lo que el cielo ha hecho por cada uno de nosotros. Y yo creo que a veces es el enfoque que perdemos. Que muchas veces estamos tan concentrados o estamos en un estatus que pensamos que al mirar por encima del hombro nos podemos comparar con algo que digo, no, pero yo, como dijo aquel el publicano, qué cosa que decía, qué cosa, esto, yo no soy como yo no soy como aquel, que esto, lo otro, entonces, qué sé yo soy, qué cosa, sé propicio a mí que soy pecador. Yo creo que ese es el enfoque para entender y comenzar a ver que los escritos de Pablo nos hacen llevar a nosotros inevitablemente a reconocer lo que Dios hace por nosotros, la grandeza que tiene en nuestra vida. Yo estoy de acuerdo 100% y creo que al fin de todo discurso debe ser mirar a Jesús a través de estas cosas. Hay temas como este sobre la importancia de Jesús, Dios, de Jesús desde el principio. Y la lección del lunes entra a profundizar un poquito en este tema, ¿verdad? Sobre la imagen de Dios invisible. Porque el verso dice que Dios que Jesús fue creado a imagen de Dios, ¿verdad? Y también nos recuerda en el Génesis,
también se usa la frase imagen cuando Dios crea a Adán y Eva. ¿Qué es lo que es un espejo? ¿Qué es lo que refleja un espejo? ¿Cómo pudiéramos aplicar este adjetivo que usa la Biblia sobre imagen, sobre qué es lo que es un espejo? ¿Qué refleja el espejo? Bueno, el espejo no refleja la imagen a la cual está siendo proyectada en el espejo. Uh-huh. Y es interesante que cuando nosotros, los que tienen pelo, porque ya no... los que tienen un poquito de cabello, muchas veces se miran en el espejo, ya sea del retrovisor del carro o algo, y siempre se arreglan, porque la imagen que tú te ves en el espejo puede ayudarte a ver cuál es tu look, también se me salió en inglés. Cómo te ves, cualquier cosa. Y es interesante, eso es algo que vemos como decir, algo que hacemos comúnmente, pero correcto, tiene una enseñanza tremenda cuando empezamos a analizar qué cosa entonces es la imagen visible de Dios. Hay un par de textos que a mí me encantan y se encuentran en Primera de Juan 14, y voy a leerlo, y dice así. Porque yo creo que si leemos, si nos restringimos solamente a una expresión o a un texto en la Biblia, podríamos hacer, como le dice, un pretexto de un texto, ¿no? O sea, tenemos que buscar otras fuentes dentro de la misma Biblia para avalar un concepto o una definición, ¿no? Y dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es un texto que nos dice que el Hijo era Dios y fue el que se hizo carne para habitar entre nosotros. Y otro texto que me encanta está en el 18 de Juan 1 igual. Dice, a Dios nadie lo ha visto, a lo que me refería ahorita. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, quien es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Este es un texto tremendo, donde Juan, que fue el discípulo amado que estuvo bien cerca de Jesús, nos está diciendo, a Dios nadie lo ha visto. Y eso es uno de los misterios. ¿Pudiéramos entender qué es lo que es Dios? ¿Dónde habita Dios? ¿Cómo es Dios? Eso es un misterio que no vamos a entender. Sin embargo, para ver un poquitico sobre eso, dice que a nadie lo ha visto. Sin embargo, el Hijo unigénito, que vive en unión íntima con Él nos ha dado para que podamos conocer un poquitico al Padre, ¿no? Y esa parte me parece que es sumamente importante de cuán eficaz es el rol de Jesús en que podamos conocer a Dios. Cuanto más nos relacionamos con Jesús, mejor podemos conocer a Dios. Otras partes que nos hablan, mismo Juan nos dice que mi padre, en Juan 5:17, mi padre trabaja hasta ahora y yo trabajo, y yo también trabajo. Yo y el Padre somos uno. Nadie viene al Padre sino por mí. Todas estas son referencias que Juan nos da para demostrarnos de que si queremos conocer a Dios, Jesús es el camino, porque Él es Dios también. Ahora, es interesante, Eve, porque ahora mi pregunta, basado en eso, a veces dentro del mundo cristiano y dentro de muchos que estudiamos la palabra de Dios, pudiera existir o existe cierta, conceptos o puntos de vista que muchas veces nos concentramos. Yo creo que hablamos un poquito antes de entrar a hacer el tema, hablamos un poquito acerca, nos concentramos tanto en el enfoque bíblico, por decir, o en una tesis, y olvidamos que todo lo que está hecho o escrito es para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos crecer en esta relación. Entonces, es interesante cuando entramos en este punto de vista, si nosotros sabemos, y tú leíste el versículo que dice que si nosotros sabemos que Dios nos ha dado a conocer, no la plenitud, pero a Jesús, para que nosotros podamos entender la grandeza. ¿Y cómo podemos ver la grandeza de Dios? Cuando entendemos que aún siendo Dios, no se aferró a ser a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, vino a nosotros, a este mundo,
y fue obediente hasta la muerte, ¿y qué cosa? Y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que nos lleva a nosotros a entender qué gran amor ha tenido Jesús para cada uno de nosotros. Y ese debiera transformar nuestros conceptos a veces de no concentrarnos tanto en si yo estoy concentrado en el estudio o si es algo, sino la evidencia más grande que el apóstol Pablo trata de transmitir es la experiencia de Jesús en su vida, que hizo un cambio. Ya sabemos cómo la historia de Pablo, que hizo un cambio completamente de 180 grados, lo fue llevando a entender que lo primero era reconocer el gran amor que Dios tuvo tenido para cada uno de nosotros, empezando por él. Y lo otro, que era deudor, o sea, que tenía que compartir eso que él había recibido con otros. Y yo creo que deberíamos concentrarnos en nuestras relaciones cristianas, en nuestro diario vivir, en compartir más a Jesús, basado en el estudio de la palabra de Dios, pero consternado o comprendiendo el gran amor que tiene para cada uno de nosotros. 100%. Con las personas que nos rodean. Yo creo que si unimos la lección del domingo que habla sobre imagen con el lunes, que es Jesús como el primogénito de la creación, y el martes como la cabeza de la iglesia, todas estas referencias se encuentran en Colosenses 15, 1, del 15 en adelante. Igual leerlo, porque pareciera dar que Pablo allí da un poquitico como que vaga un poquito, pero es tremendo. Dice, Él, hablándose de Jesús, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando hablamos del primogénito de toda creación, mucha gente piensa que esto es porque, bueno, fue el primer creado dentro de la creación. Y la Biblia muchas veces cuando se refiere a primogénito, no solo se refiere al primero de la descendencia, sino se refiere al más importante dentro de la descendencia. Un ejemplo de eso fue David. A David se le decía que era el primogénito. Y David era el número 8, más chiquito. ¿Verdad? Y José. Y José también. Pero fueron los más importantes, fueron los que se destacaron, ¿no? Es interesante entender el por qué está escrito de esta forma, pero cómo podemos entenderlo con otro significado. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí nos demuestra también a Jesús creador, ¿verdad? Para ser creador, Jesús es Dios. Y dice que Él y el Padre uno fueron y crearon la tierra, el universo. Y para mí es una de las cosas más increíbles que hay, ¿no? Cuando lo comparamos en este otro próximo verso, para terminar la idea completa. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y ahí es el tema de la lección, ¿no? Cuando dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Y muchas veces queremos quitar a Jesús de la iglesia. Ahora, tú puedes coger un cuerpo y quitarle la cabeza. Sigue siendo cuerpo. Si al cuerpo tú le quitas la cabeza, dice Jesús es el cuerpo. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si tú le quitas la cabeza a un cuerpo, sigue siendo cuerpo. Eso es un tema interesante. Debemos entender, a nosotros como iglesia deberíamos mirar todo lo que hacemos y todo lo que nos movemos como iglesia a través de Jesús, que es el centro, que es la cabeza, que es el fundamento, que es el principio, que es la razón de ser. Y así podemos conocer un poquitico mejor a Dios. Por eso es interesante, que yo como que repito, pero eso solamente se logra a medida de lo que uno puede experimentar de la relación con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque me llama la atención, en la lección del lunes cerraba con una pregunta que me hizo pensar mucho y decía, ¿qué podrás añadir? O sea, ¿qué podemos añadir nosotros si Dios es el creador y murió por nosotros? O sea, si al conocer lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿qué otra cosa podemos nosotros hacer? Que no solamente decir, Señor, ayúdame a poder experimentar una experiencia única de agradecimiento, de amor, de compañerismo, de contacto contigo, que me pueda cambiar y hacerme un ser bendecido para aquellos que nos rodean a través de tu Santo Espíritu. Porque no hay otra forma,
Y tú decías, bueno, si la cabeza, si le cortamos la cabeza, pero es que nosotros muchas veces nos concentramos tanto en el cuerpo. Creemos que el cuerpo es lo más importante. Y el apóstol Pablo habla acerca de eso. O sea, y queremos manejar el cuerpo, queremos manejar la iglesia a mis antojos y no a la cabeza que es Jesús. Deberíamos siempre rendirnos a Jesús y dejar que Jesús sea el líder de la iglesia. Sí, y mirándolo de otro punto de vista, entonces tenemos que entender que nada, porque como conocemos nuestro cuerpo, nada es imprescindible. O sea, que podemos decir, no, yo no te necesito. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es algo útil, porque no podemos decir de la mano, como dice el apóstol Pablo. Entonces, eso nos hace entender que si no nos conectamos con Dios y no vivimos una experiencia de lo que Él espera de nosotros, podemos nosotros muchas veces, como Eve está haciendo la referencia, o nosotros mismos, ignorar la cabeza y pensar a nosotros que podemos manipular nosotros a nuestra manera. Otra. Y me llama la atención, me llama la atención que el apóstol Pablo, cuando se refiere en esto, es tratando de llevar a la iglesia a que no hay otra cosa más predominante que el amor, que es el que transforma nuestras acciones. Porque a través de la experiencia con Jesús nosotros ya no estamos tan concentrados en nosotros y muchas veces en nuestra voluntad, sino en que transmitir lo que Dios espera que nosotros, si cada uno nos concentraríamos en vivir una experiencia con Dios, eso ayudaría a que el cuerpo pueda estar conectado, en este caso con la cabeza, que eso es lo que el apóstol Pablo trata de reflejar. Muy bien, otra parte que me llama mucho la atención en esta analogía que usa Pablo sobre Jesús como cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es cómo nosotros deberíamos cuidar de cada parte de la iglesia si somos el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y a veces, desafortunadamente, nos olvidamos del más necesitado. De los deditos. Nos olvidamos de que quizás del que no nos importa. En el brazo o en el nos corazón. Nos concentramos en la parte que me toca, sí. Y me olvido que todos somos parte de un cuerpo. Y quiera Dios que nosotros como iglesia podamos aprender este principio que Jesús nos da a través de Pablo aquí, de que somos parte de un engranaje, somos parte del cuerpo de Jesús y que el cuerpo debería estar unido. Deberíamos cuidar cada parte, porque una parte pequeña que se enferma, tú que trabajas en la plomería, si te das un golpecito aquí te duele todo, ¿verdad? O se te infecta, afecta todo el cuerpo. Y afecta todo, porque ya entonces la mano tratas de usar la otra. Como cuerpo deberíamos cuidar cada pedacito, porque así es Jesús. Eso es lo que hace Jesús. Jesús murió por todos. ¿Para salvar a cuántos? A todos. Alguien preguntaba esta semana, ¿cuántos se van a salvar? Ojalá y se salvaran todos, porque Jesús murió por ¿cuántos? Hizo provisión para todos. Por todos. Jesús quiere que el cuerpo entero sea salvo, ¿no? Y nosotros como iglesia deberíamos aprender eso y cuidar cada miembro, cada persona, porque lo más importante que tenemos en la iglesia son las personas. Ahora, Eve, yo me voy un poquito más allá y me vas a disculpar. Muchas veces como es congregación, deberíamos tener mucho en cuenta lo que estás diciendo con cada una de las personas que nos rodean. Pero yo creo que el desafío va mucho más allá, porque me llama la atención que Jesús, de hecho, los fariseos y todas estas personas que eran religiosas, que mantenían una vida, digamos, a cierto punto en el templo y las sinagogas y todo este tiempo, estaban siempre, como digamos nosotros, ocupados en las cosas del Señor. La crítica más grande que tenían con Jesús era que siempre estaba reunido con las personas menos desafortunadas. Le decían, no, porque con los publicanos, en este caso las mujeres de mala vida, con eso es lo que se reúne. Y eso me hace pensar a mí. O sea, Jesús no era que tenía ningún tipo de prejuicio, sino que la necesidad, y eso debiéramos cada uno preguntarnos, ¿dónde hay más necesidad? En aquel que nosotros a veces miramos y le decimos, no sé, desdichado de la vida, está así por esto, por lo otro. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios espera que ¿cómo se puede decir? La gracia, si me viene la palabra, la gracia pueda ser abundante
con aquellos menos desvalidos de nuestra grey, pero también con aún aquellos que a nosotros nos rodeamos día a día, que muchas veces están en situaciones que yo lo reconozco, muchas veces hacemos juicios y decimos, pero Dios los ama. Y yo creo que eso me hizo pensar mucho cuando estudié un poquito acerca de la experiencia de Jesús. Él, su tiempo especial o gran parte de su tiempo lo dedicó a esas personas menos afortunadas que muchas veces la sociedad no tenía tiempo para ello. Y otro punto muy importante de entender la preeminencia de Jesús como nuestro Dios. Como lo primero. Como el fundamento, es entender el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque si hubiese sido Adán, si hubiese sido David, si hubiese sido Pablo el que hubiese muerto en la cruz, no hubiese sido igual. Tenía que ser Dios. Y por eso es que es bueno entender cómo desde el principio hasta la cruz es sumamente importante, porque es donde nos da la oportunidad de tener vida eterna. Y allí Él resucitó para demostrarnos y darnos esperanza, que a pesar de lo que estamos pasando, a pesar de lo que tú puedas estar pasando, las dificultades de la muerte, de la separación, puedes tener confianza de que Él venció. Y porque Él venció, tú y yo tenemos esperanza. Amén. Para mí eso es el tema más importante. Yo creo que la parte de que cuando entendemos que Jesús es Dios, que Jesús es lo más importante, Jesús es el fundamento, es la preeminencia de Él, nos da vida eterna. Y yo creo que el tema de la lección termina en eso, porque la parte jueves, de hecho, les recomiendo que vuelva a analizar. Hay 2 notas de la parte jueves que a mí en lo personal me hicieron pensar mucho, que la hermana Guay habla acerca de cómo el cielo, en otras palabras, porque el tiempo yo sé que va transcurriendo. No. La puedo leer, hasta aquí dice: el cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. Jesús hizo todo esto ¿por qué? Por amor. Y damos gracias a Dios por eso. Y ese yo creo que va a ser... hay un himno que dice: Cristo es el tema de mi canción. Yo creo Hermoso, que sí. eso debiera poder definir cada día nuestra vida. El hecho de conocer las buenas nuevas a través de la palabra de Dios y conocer, como hemos tocado, la preeminencia o la importancia, como quieras llamarle, lo único que hace Jesús, que es una diferencia total en nuestra vida, pueda ir transformando nuestro ser a medida que día a día nos relacionamos con Él a través de estudio, oración, que podamos ir cambiando. Pero que lo más importante, porque de la fe, la esperanza, pero lo más importante es el amor. Eso es que correcto. Eso pueda doblar nuestro ser, nuestra vida, cada día a los pies de reconocer lo que Dios hizo por mí, por cada uno de nosotros, y lo grande que Él es y fue, pero no tuvo que aferrarse a eso, sino que se despojó, dejó todo, y cada día te demuestra en los cuidados, en las bendiciones, en la misericordia que tiene con nosotros, aún siendo rebeldes en nuestra forma, que todavía nos siga amando. Yo creo que ese es el centro de... Lo has dicho mejor que nada. Quiera Dios que esta ha sido una lección sumamente bonita hablando sobre Jesús. Y quiera Dios que al tú estudiar esta lección, no mires las diferencias que puedas tener con un amigo, con un hermano, que pueda quizás entender esta verdad desde un punto de vista diferente, sino que puedas ver el amor de Jesús, que siendo Dios, que siendo nuestro Creador, que siendo el primogénito, que siendo el primero, que siendo el Verbo, se hizo carne para darnos oportunidad a ti y a mí de tener salvación. Y esa salvación está disponible para ti. Que Amén. Las pequeñas cosas no nos hagan separarnos, sino que nos haga unirnos el amor de ese Dios
reflejado en Jesús al venir y darnos oportunidad de salvación. Amén. Y la segunda enseñanza sería que como iglesia nos mantengamos unidos, que podamos ser parte de un solo cuerpo, porque Jesús es la cabeza de este cuerpo, pero Él quiere que todos seamos parte importante de este. Y al igual que nuestro cuerpo no puede doler un pedacito cuando nos vamos poniendo viejos, no sé tú, pero al igual que nosotros nos cuidamos, podamos cuidar cada parte del cuerpo de la iglesia, a cada hermano, a cada persona, que veamos cuán importantes son. No solamente los que son miembros, sino nuestra comunidad y todas las personas que están alrededor de nosotros. Y conectado con Dios, yo creo que eso es... y yo siempre pienso que lo que va a predominar en el tiempo final de los fieles de Dios es eso, el compromiso de serle fiel a Dios, pero sobre todo el compartir con aquellos que los rodean las buenas nuevas de salvación y mostrar el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Un placer, Papo. Gracias por compartir este tiempo nuevo. Feliz sábado para cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana.